¿verdad? Entonces, comienzo la grabación, muchachos, muchachas. Entonces, bueno, ¿qué estuvimos hablando ayer? Estuvimos resolviendo ejercicios, ¿verdad? Nos quedamos en este ejercicio y pues encontramos todo, ¿verdad? El momento, el potencial del momento monopolar y el potencial del momento dipolar. ¿Qué más? Solo era eso lo que pedía el ejercicio. Posición de la corriente, sí. Entonces, vamos el día de hoy a trabajar uno que otro problema más de esto. Déjenme abrir el libro de texto. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, muchachas. Entonces, nos habíamos quedado mirando el problema número... Vale, vamos a ver, permítanme. Estoy en... Nos habíamos quedado mirando el problema número 8, ¿verdad? No sé si tenían alguna duda. Creo que de ese ejercicio también les pedí que encontraran el campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico tanto del momento monopolar y como del momento dipolar. ¿Lo hicieron? ¿Calcularon el campo eléctrico de estos términos? ¿Nadie? Yo no, Alex. Bueno, muy bien, no se preocupe. Ahí lo hacen después, ¿verdad? Entonces, miremos a ver si hay otro problema. El 8.9, tenemos distribución volumétrica. Aunque nosotros sí hemos estado desarrollando distribución volumétrica, pues en las evaluaciones me he estado fijando que al final pues solo se van a estar evaluando distribuciones de carga lineal y superficial, ¿verdad? Pero en algún momento dado ustedes tienen que trabajar con densidades de carga volumétrica, la verdad es necesario. La teoría al final es lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambia son las representaciones de las integrales nada más, pero lo demás pues técnicamente es lo mismo. Entonces, vamos a ver, son iguales a cero. Que P, una distribución de carga esféricamente simétrica. El 812, bueno, miremos el 89 a ver. La carga se encuentra distribuida con densidad volumétrica ρ, constante, en todo el cuerpo, en todo el volumen del cuerpo mostrado en la figura 1.41. Encontrar quién es Q y P y todas las componentes del momento cuadripolar. Interpretar el resultado obtenido para P. Considera entonces el caso especial en el que el volumen es un cubo del lado A y exprese 831 en función de coordenadas esféricas de un punto de campo situado fuera del cubo. De hecho, vamos a resolver este problema, densidad de carga volumétrica. Lo único que hay que buscar es esa figura, la 1.41. Déjenme colocar esto acá. Tengo que dejarles unos cuantos a ustedes de tarea, ¿verdad? ¿Cuántos ejercicios tenemos aquí? Son 19, pero algunos de estos tienen que ver con energía. 21, algunos son de momento cuadripolar, otros tienen que ver con energía. Bueno, si no tengo que buscarles otro, tengo que hablar sobre el momento de torsión. Pero bueno, todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo. Vamos a resolver este problema. Lo único que es la figura 1.41. La voy a ir a buscar. Permítanme. La figura 1.41. Mañana termino de hablar del momento de torsión generado por momentos dipolares. Y comenzamos ya el capítulo 9. Figura 1.41, 1.16. Permítanme, vamos a ver. Queda mucho más adelante. Figura 1.32.
Figura 1.39. Dios mío, vamos a ver. 1.40. Ya casi al final está la figura 1.41 entonces. No hay figura 1.41. 1.14. No, esta es la 1.41, ¿verdad? Sí, me acuerdo que había problemas con esta figura. Bueno, con el caption, con la descripción de la figura. Entonces, leo el problema nuevamente. La carga se encuentra distribuida con densidad volumétrica en ese paralelepípedo, ρ, constante, en todo el volumen del cuerpo mostrado ahí. ¿Sí? Encontrar quién es el momento monopolar y el momento dipolar y interpretar el resultado obtenido para P. ¿Sí? Considera entonces el caso en el que el volumen es un cubo del lado A y expresar 831. Habría que ir a buscar quién es 831, pero eso lo busco mientras ustedes están trabajando el problema. En función de coordenadas esféricas, supongo que eso se refiere al punto al potencial, ¿verdad? En un punto de campo, ¿sí? Situado afuera del cubo. Entonces, van a ustedes a trabajarme este problema ahorita, nuevamente, mientras yo busco qué es eso, 8.31, ¿verdad? En todo el volumen hay densidad de carga ρ y esto es constante. Y me van a encontrar ustedes quién es el momento monopolar y el momento dipolar de eso, ¿verdad? Me van a trabajar eso, me van a interpretar qué resultado ustedes obtienen de ahí y qué es eso, ¿sí? ¿Qué resultado ustedes obtienen de ahí y qué significa eso? Me van a interpretar eso y además de eso vamos a buscar qué es 831. Entonces, miren, yo creo que está bastante claro, ¿verdad? Que van a trabajarlo en términos de A, B y C. Y para el último inciso, en el cual es un cubo, ¿verdad? Considérelo como un cubo. Es decir, al final B va a tener y C van a tener la misma medida que A. Entonces, ¿estamos claros en el problema, jóvenes? ¿Sí o no? Bueno, calcúlenme entonces quién es el momento monopolar y el momento dipolar. ¿Puedo ir a buscar quién es 8.31 ya? Sí. Bueno, muy bien. Déjenme buscar quién es 8.31. $8.31. Bueno, 8.31 son las componentes del momento cuadripolar. Entonces, bueno, eso no lo vamos a hacer, ¿sí? 8.31 es acerca del potencial cuadripolar y tiene que ver con las componentes del potencial cuadripolar. Entonces, ese no lo vamos a trabajar. Entonces, regresamos al problema. Entonces, lo único que me van a hacer ustedes de este problema, ¿cuál era? ¿Cuál era? El 9, ¿verdad? Lo único que me van a hacer entonces ustedes es encontrar quién es Q y P. ¿Estamos de acuerdo? Me va a encontrar quién es Q y P y después considera el caso especial en el que el volumen es un cubo de lado A y expresar en función de las coordenadas esféricas. Bueno, entonces el último inciso no lo van a hacer porque tiene que ver con el momento cuadripolar. ¿Estamos de acuerdo? Solamente me van a encontrar quién es el momento monopolar, el momento dipolar y de paso, para que se vayan acostumbrando, me encuentran quién es el potencial nuevamente y el potencial del momento dipolar. Y de paso, para que se acostumbren más todavía,
Me encuentran quién es el campo generado por ambos momentos. ¿Alguien ya tiene el término monopolar? Clic. Escucho. El término monopolar me queda la distribución de carga ρ por A por B por C. Rho por A por B por C. ¿Verdad? Sencillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la carga total, es decir, es la contribución de todas las cargas, la suma de todas las cargas o la densidad de carga que es constante en este caso por el diferencial de volumen, ¿verdad? En todo el volumen. Y resulta ser que como la carga es constante, la puedo sacar afuera de la integral, el diferencial de volumen por el volumen. Entonces es la densidad por el volumen. Y la densidad es constante, ya lo dije porque lo saqué afuera. Y el volumen de eso es A por B por C. Muy bien, muchas gracias. Y eso sería todo, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el momento dipolar? ¿Lo tiene? Me queda ρ Ujú. por A cuadrado B por C entre 2 en la dirección de X más Ujú. A por B cuadrado por C entre 2 en la dirección de Y. A cuadrado por B por C entre No, 2. no, B cuadrado, el A no. Entonces significa que sacó factor común ρ. Sí. Ok. Y A por B por C cuadrado entre 2 en la dirección de Z. ¿A alguien más le quedó igual?
¿Alguien más lo tiene igual? Bueno, entonces verifiquemos la respuesta que nos está dando Daniel, ¿verdad? Para verificar esto, el momento dipolar, recuerden que eso es la contribución de la posición de la carga en cada una de las cargas, ¿verdad? Que yo tengo. En otras palabras, eso es la densidad de carga. Permítanme. La densidad de carga, la posición, ¿verdad? La posición de cada una de ellas, ¿sí? La posición de cada una de ellas por el diferencial de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Integrando en todo el volumen, ¿sí? Todo el volumen. Entonces, bueno, resulta ser que esto es una constante, lo puedo sacar afuera del integral. Es una constante, me va a quedar entonces una integral triple, ¿verdad? La posición, ¿quién es la posición? Pues ubico pedacito de volumen cualquiera en el espacio, ¿verdad? De todo eso, ¿sí? Pedazo de volumen en el espacio, es decir, eso, este vector que me apunta la carga es un vector que la mejor geometría para describir todos los puntos ahí de ese volumen son las coordenadas rectangulares. Espero que todos estén de acuerdo. Entonces, ese vector R en coordenadas rectangulares sería x unitario, más y unitario, más z unitario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por el diferencial de volumen. El diferencial de volumen estoy utilizando coordenadas rectangulares. Eso es d de x, d de y, d de z. ¿Desde a dónde va a variar eso? Pues x varía desde 0 a ¿cuánto era? A, b de 0, y de 0 a b y z de 0 a c. ¿Sí? De 0 a A, de 0 a B y de 0 a C, ¿verdad? Entonces, esa integral, lo que nos dijo Daniel, por ejemplo, en la componente en X, eso es un medio de X al cuadrado primado. Primado cuando resuelvo la integral con respecto a X, después resuelvo la integral con respecto a Y y después resuelvo la integral con respecto a Z en dirección X. ¿Sí? Eso evaluado de 0 a A para X, de 0 a B para Y. De hecho, lo tuve que haber hecho de un solo la evaluación. Podemos hacerla de un solo. Creo que está claro, ¿verdad? A cuadrado por B por C, cuando lo evalúo. ¿Estamos de acuerdo? La otra integral me queda un medio de Y primado al cuadrado por X por Z. Y cuando evalúo eso de una sola vez, como dijo Daniel, ¿verdad? Nos va a quedar entonces A por B cuadrado por C. Y la otra, exactamente lo mismo, un medio de X, Y Z al cuadrado. Y cuando evalúo eso, me va a quedar A por B por C cuadrado en dirección de la Z. ¿Sí? En dirección de la Z. Entonces, excelente. ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Y qué podemos hacer ahí? Pues sacar factor común. ¿Verdad? Tal vez lo que le faltó ahí a Daniel fue sacar un factor común A, B, C. Es decir, eso es AX más BY más CZ. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿quién es esto? Pues la carga total, si lo quieren ver también, en términos de la carga total, ¿verdad? El volumen, densidad de carga por el volumen es la carga total. Es decir, la carga total entre un medio por AX unitario más BY unitario más CZ unitario. Y eso es todo lo que tengo. ¿Sí? Eso es todo en el caso del momento dipolar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que Daniel nos dijo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muchachos. No, está claro, licenciado. Bueno, muy bien, está claro. La pregunta es entonces, ¿qué interpretación le puedo dar a eso? Porque me pide el ejercicio. Interprete el resultado obtenido para el momento P. ¿Sí? ¿Qué interpretación le puedo dar yo a eso? Jóvenes. Observen que yo tengo la carga total, ¿verdad? La carga total multiplicado por un vector, ¿sí? Un vector, un medio de AX unitario, B, Y y Z, en dirección Z. ¿Quién es ese vector?
ese vector que me está proporcionando un medio, déjenme borrar esto para darle una interpretación a eso. Yo tengo la carga total, ¿verdad? Multiplicada por un vector. ¿Y quién es ese vector que yo tengo ahí? Un medio, AX unitario, YY unitario, CZ unitario, ¿cierto? La carga total por un vector. ¿Qué interpretación le podemos dar a eso? Ese es el momento dipolar. ¿Quién es ese vector? Un medio. Es un vector que me apunta exactamente al centro, ¿cierto? ¿Sí? Un vector, ¿qué? Llamémosle L, ¿verdad? Un vector L que me está apuntando exactamente hacia el centro. ¿Miran ustedes alguna interpretación a eso? Está como bien difícil identificar. Vamos a ver, ¿dónde quedaría? Por aquí creo que se mira mejor, ¿verdad? Pareciera que ahí estuviera el centro, ¿sí? Al centro del paralelepípedo, ¿verdad? Un medio por A, B y C, este es el vector que me está apuntando exactamente hacia el centro. Bueno, al menos yo no le miro ninguna interpretación más, es decir, la carga por multiplicada por ese vector. Eso es lo único que podemos decir, no podemos darle ninguna interpretación, ¿verdad? La carga, de hecho, toda la carga que yo tengo en mi objeto es del mismo signo, positiva o negativa, dependiendo cómo sea la densidad. Y resulta ser que aquí lo que indica es que el momento me apunta exactamente hacia el centro. La carga multiplicado por el vector que va exactamente del origen hacia el centro de la carga, ¿sí? Hacia el centro de la carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me queda como duda, ¿verdad? ¿Qué interpretación aparece en la respuesta? Como es un problema que tiene respuesta, déjenme ver qué es lo que nos plantea Wagner ahí. El problema 8-9. Entonces, el momento monopolar, el momento dipolar está bien, y me dice que es la carga por el vector de posición del centro. Bueno, no me dice nada tampoco, ¿verdad? Solo me dice que es la carga multiplicado por el vector de posición del centro. Entonces, bueno, interpretación más de lo normal no le podemos dar. Identificar eso. Entonces, no podemos decir tampoco, ¿verdad? Que cuando nosotros tengamos siempre carga, eh, ¿dónde estoy? En el problema 8-9. No podemos decir nosotros que cuando tengamos carga de un solo signo, ¿verdad? El momento siempre va a apuntar del centro hacia donde está la carga. Eso no es cierto, ¿verdad? Porque ya sabemos que el momento dipolar depende de cómo nosotros elegimos el sistema de referencia, siempre y cuando el momento monopolar no sea cero, ¿sí? Entonces, eso no es cierto, ¿verdad? En este caso particular, la única interpretación que le podemos dar es que la carga está multiplicada por el vector que me apunta al centro, ¿verdad? Así como lo pone Wagner, que realmente yo no le miro ninguna interpretación a eso, ¿verdad? Relevante. Entonces, bueno, ya calcularon eso, ya me calcularon eso. Denme quiénes son estos otros datos, esto y esto. Calcúlenme eso, por favor, ligero. Les dejo la respuesta que me han dado, el momento monopolar y el momento dipolar. Vamos a ver si lo puedo hacer más pequeño. Ahí está. Ya me dieron esos dos resultados. Ahora denme quién es el potencial y el campo eléctrico del potencial. Monopolar y dipolar, ¿verdad?
Clic. ¿Le escucho? El potencial monopolar sería ρ por A por B por C entre 4pi epsilon sub 0 Vamos a... por el vector R, que sería x unitario más y unitario más z unitario. Muy bien, excelente. Vamos a ver. El potencial monopolar me dijo que sería ρ Por A por B por C A por B por C. ¿Sí? ¿Qué más? entre 4pi epsilon sub 0 Ok. por x unitario más y unitario más z unitario. En el numerador o en el En el, denominador. en el denominador, Lick. En el denominador. Más, y aquí me seleccionó, permítame, y unitario más z unitario. ¿Qué más? Solo eso. Sí, solo eso. Ok. ¿Qué podrían decirme los demás? ¿Miran bien esa respuesta? Sí. No, no. ¿Por qué no? Porque comenzando, esto es un campo escalar y ustedes me están dando, bueno, Daniel me dio un campo vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Y además, ese es el vector que está en el denominador, R. Entonces, como que genera bastantes dificultades con respecto a todo lo que nosotros hemos desglosado en la teoría, ¿verdad? Si ustedes observan, no nos ha aparecido de lo que hemos estado hablando, nunca nos ha aparecido vectores, ¿verdad? En la parte del denominador de una expresión. Entonces, por ahí vamos mal. Y además, que es un campo vectorial y yo lo que tengo ahí es un campo escalar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es cierto. Recuerde que el potencial monopolar es el momento dipolar, 4pi epsilon sub 0, y R es la magnitud del vector, no el vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no está correcto, ¿verdad? Fue un error de dedo, diría yo, ¿verdad? Sí, es porque no lo tenía como magnitud. ¿Verdad? Es un error de dedo, ¿está bien? Pero ese sería el potencial del momento monopolar, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Y el potencial del momento dipolar cómo les queda? Bueno, me quedó en el numerador Q entre 2 Q entre por 2, AX en la dirección de X unitario AX, más, unitario, ¿sí? más BY en la dirección de Y unitario más CZ en la dirección de Z unitario Muy bien. entre 4pi epsilon sub 0 Ya con el 2 que tenía en el denominador, 8pi epsilon sub 0 8pi epsilon sub 0, por X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. a la 3 medias, supongo. Bueno, verifiquemos a ver si es cierto eso.
¿Quién era esto? Recuerden que eso era el vector que me apunta al punto de campo, producto punto del momento dipolar, 4pi epsilon sub 0, r a la 3, ¿verdad? Entonces, ya tengo quién es el momento dipolar. El momento dipolar es aquel término que ustedes tienen allá multiplicado por r en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Me queda AX, X unidad. Ah, pero otra vez hay un problema con esto, ¿sí? Esto es un campo vectorial y esto es un campo escalar, ¿sí? El producto punto es un escalar. Entonces, hay problemas con eso. Nuevamente, el mismo problema, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el producto punto? Pues R es X, X unitario, más Y unitario, más Z, Z unitario. Cuando realice el producto punto de esto con P, ¿verdad? Cuando haga la parte del numerador, ya no tiene que salir el X unitario. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta aquí simplemente sería ¿quién? A, X, más B, Y, más C, Z. ¿Cierto? ¿Sí? Eso sería el numerador, ¿verdad? Multiplicado por la carga entre 2. Y todo lo demás sí sería 8 pi epsilon sub 0 x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Muchachos, muchachas, Licenciado, ¿te escucho? en el potencial monopolar no sería a la 1/2. A la 1 medio, permítame, no me acuerdo cómo quedó. No, porque era densidad por A por B por C, ¿verdad? No La me dens- refiero al R. Al R. A la U. L, No, tiene razón, medio. tiene razón. A la 1 medio. Tiene razón. Muchas gracias. A la 1 medio. Ahí sí, tiene toda la razón usted. Sí. Muy bien. Pues sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la corrección. Todo bien. Entonces, ahora calcúlenme quién es esto y me calculan quién es esto. Yo creo que con esto vamos a terminar ya de ver esta parte. No vamos a poder desarrollar el concepto de energía electrostática porque vamos a ver energía debido a un campo externo. Déjenme pensarlo a ver si podemos, porque nosotros solo miramos energía producida por distribución de carga sobre carga puntual, ¿verdad? Sobre carga puntual. Entonces, bueno, calcúlenme eso primero. Ya vamos a buscar en Bagnes a ver lo último que vamos a ver de esta parte, que lo último ya prácticamente es, de hecho aparecen unas representaciones gráficas en función bueno, ¿cómo le llamaban esto? Una representación polar del campo, del potencial y del campo eléctrico dipolar. Del monopolar no hay mucho que hablar, ¿verdad? Del monopolar no hay mucho que hablar, del dipolar sí. Entonces, porque el monopolar es como si se concentrara toda la carga y fuera una carga puntual. Ya sabemos que el campo eléctrico se representa en forma radial, solo del término monopolar. Por lo tanto, el potencial dipolar, el potencial monopolar serían esferas concéntricas. En el dipolar sí, no, ¿verdad? En el dipolar hay cosas que hablar en esto. Miren, en este no hay problema. En este no hay problema porque esto, repito, ¿verdad? Eso es la representación de una esfera. R por Q, 4pi epsilon sub 0 por el potencial monopolar. Es decir, esta es la ecuación de una esfera, ¿verdad? Esta es la ecuación, permítanme. Esta es la ecuación de una esfera, ¿sí? Esto de aquí es la ecuación de la esfera. De la esfera. Entonces, en todos los problemas, es decir, nosotros podemos, solo mientras ustedes me están haciendo eso, ¿verdad? Hablar en generales, ¿cómo se miraría las superficies equipotenciales? Es decir, que tienen el mismo potencial como esferas, ¿sí? Como esferas. Si yo tengo un sistema, bueno, voy a representar esto. Yo tengo una esfera
otra esfera. Vamos a hacer solo 3 porque muchas pues me van a distorsionar el dibujo más bien. Entonces, mientras ustedes me hacen eso, yo les voy a hacer esta representación. Entonces, todas estas son superficies equipotenciales. Superficies equipotenciales. Todas, ¿sí? Todas son superficies equipotenciales. ¿A qué es lo que estoy refiriéndome aquí? Que estamos estudiando el campo y potencial monopolar. Monopolar, ¿sí? Si yo quisiera ver, ¿verdad? Cómo se mira, mientras ustedes me terminan de hacer eso, déjenme. Lo estoy hablando en forma general, ¿verdad? Para todas las distribuciones de carga que nos aparezcan, ¿sí? Para todas las distribuciones de carga que nos aparecen. Entonces tengo superficie, son volúmenes, ¿verdad? Esferas, ¿sí? Y el campo eléctrico se miraría, pues así, ¿verdad? Las líneas de campo eléctrico se mirarían así, van en forma radial para el potencial monopolar. Si solo hubiera potencial monopolar, por ejemplo, ¿verdad? Ya sabemos que no es posible. Esto es un término, estamos en una situación hipotética, es un término que me aparece de una aproximación. Pero en el caso que yo solamente estoy estudiando el potencial monopolar, ¿verdad? Que yo puedo aproximar mi problema potencial monopolar, entonces yo lo miraría así. Las superficies equipotenciales y el campo eléctrico en forma radial, que eso es lo que yo espero que me encuentren ahorita, ¿verdad? El campo eléctrico en forma radial. Es decir, observen que estas son ecuaciones de la esfera, ¿verdad? La R igual a una constante. Esto es una ecuación de una esfera, esto es una constante. Cuando el potencial, ¿verdad?, está en una superficie, esto es una constante, en una superficie equipotencial, es decir, aquí estoy diciendo que toda esa esfera va a tener el mismo potencial eléctrico, ¿sí? Es constante. Toda esta esfera que está aquí tiene el mismo potencial eléctrico, es constante. Entonces, potencial monopolar 1, potencial monopolar 2 y todos son constantes. Entonces, esta es la ecuación de la esfera, ¿verdad? Esa es la ecuación de la esfera, esta es una constante. Entonces, así se miraría las superficies equipotenciales y el campo eléctrico en el caso del término monopolar. Para el caso del término dipolar, el campo eléctrico me faltó aquí, ¿verdad? Campo y potencial eléctrico. Campo eléctrico y el potencial, campo eléctrico y potencial del monopolar, ¿sí? Y aquí sería el campo eléctrico nuevamente y potencial dipolar. ¿Cómo se mira eso? Entonces, ustedes ya me encontraron cuál es la expresión, ¿verdad?, del potencial dipolar. Entonces, esta expresión, sí, ahí ya tenemos como ciertos problemas, porque eso no tiene ninguna expresión de la que a figuras geométricas que ustedes pues reconocen bien, cilindros, esferas, cubos, paralelepípedos, ¿verdad? Eso no está tan fácil de determinarlo. Entonces, pero sí podemos recurrir a algo que creo que ustedes vieron en su curso de cálculo 2, a representaciones polares, ¿sí? Es decir, yo tengo un dipolo, ¿verdad? Imagínense que yo tengo el dipolo, lo vamos a orientar por simplicidad sobre el eje de la Z, ¿verdad? Yo tengo un dipolo, el término dipolar. Entonces, y yo quiero calcular quién es el punto de campo, está localizado allá, ¿verdad? Aquí está localizado mi punto de campo, R. Es decir,
el vector R unitario en esta dirección y hay un ángulo θ que se forma entre el momento dipolar y el punto de campo. Entonces, el potencial dipolar, si el potencial dipolar, este que tienen aquí ustedes, ¿verdad? Déjenme copiarlo nuevamente aquí. Déjenme copiarlo nuevamente aquí. Esta expresión, 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado, esa expresión no es más que la magnitud del dipolo. El producto punto de estos dos es la magnitud, ¿verdad? Pero como este tiene magnitud 1, por el coseno del ángulo que se me forma. Coseno de θ. ¿Estamos de acuerdo? Esto entre 4pi epsilon sub 0 r al cuadrado. ¿Sí? Entonces, observen que cuando r varía, θ varía. Y esto es una magnitud, es constante, y todo esto es constante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Tenemos una constante multiplicado por coseno de θ sobre r cuadrado. Entonces, lo que hace uno es agarrar y representarlo en un plano, ¿verdad? Donde hacer representaciones polares, se le llama esto. Es decir, donde solamente sea r y θ, un sistema de coordenadas polares, r y θ, si sean las variables. ¿Cómo queda representado eso? Podemos buscarlo hacerlo en Wolfram, ¿verdad? Esa representación polar de eso, o como lo tiene el autor en el libro de texto. De hecho, solo voy a representar eso polar mientras ustedes me terminen de hacer el ejercicio. Voy a utilizar la figura que aparece aquí en el libro de texto para enseñarles casos hipotéticos, ¿verdad? Ya sabemos que el término dipolar también es un término que surge de la aproximación. Entonces, no puede estar aislado solo el dipolo, ¿verdad? Pero sí nosotros podemos tener el caso hipotético donde podemos aproximar, cuando el término monopolar sea 0, podemos aproximar mi configuración a un dipolo. ¿Estamos de acuerdo? Únicamente utilizando el término dipolar. Entonces, este del cuadripolo, el término dipolar es este. Entonces, ¿cómo se mira el término dipolar? Lo que les comentaba, ¿verdad? Esta expresión, esta es la ecuación. Esa es la ecuación. R cuadrado, una constante por el coseno. ¿Sí? R cuadrado, una constante, es decir, esto estamos hablando de superficies equipotenciales, ¿sí? Una constante por el coseno de θ. ¿Sí? Una constante por el coseno de θ. Entonces, eso, estamos hablando que ya estoy teniendo metido aquí, ¿verdad? Superficies equipotenciales. Estoy hablando que esto va a ser el mismo potencial en toda una superficie dada. Entonces, esa representación ahí se grafica en un sistema de coordenadas polares. Lo podemos representar, como les decía, ¿verdad? Utilizando Wolfram alfa o matemática. El campo, de hecho, para sacar el campo eléctrico, ¿verdad? Solo hay que sacar las parciales. En este caso lo tenemos pues escrito en coordenadas esféricas. Entonces, solo basta con sacar las parciales y me queda esta expresión. No la voy a sacar, ¿verdad? Solo sería sacar las parciales, el gradiente, es decir, yo ya sé que el campo eléctrico es el gradiente, negativo el gradiente de esto. Como esto está escrito en coordenadas esféricas, ¿verdad? Observen que lo tengo en coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo? El ángulo polar y la magnitud del vector, ¿verdad? R. Entonces esto es escrito en coordenadas esféricas. Entonces saco el gradiente, el campo eléctrico me queda esa expresión. ¿Estamos de acuerdo? La componente en R y la componente en θ. Entonces graficar eso, Wagner nos hace unas gráficas, ahí manipula matemáticamente para encontrar una expresión para el campo eléctrico y es esta. Eso se los dejo para que ustedes lo miren. Eso solo es relacionar esas dos ecuaciones y encontrar una ecuación. Y resulta ser que esta expresión de aquí es lo que queda para el dipolo. ¿Cómo se mira el potencial? ¿Cómo se mira el potencial en un sistema de coordenadas polares? ¿Estamos de acuerdo? R y θ. Esto no es sistema de coordenadas cartesianas, sino sistema de coordenadas polares. ¿Por qué? Porque solo estoy utilizando R en función de θ. En función de θ. Este es un gráfico de R en función de θ, ¿verdad?
R en función de teta es esta expresión que yo tengo acá para el potencial. Este es para el potencial. Este es para el potencial, R en función de teta, ¿verdad? Esta es la gráfica de las superficies X potenciales. Y de aquí, comparando esas dos ecuaciones, estos dos resultados, ¿verdad? ¿Cómo varía el campo de la dirección R en función de teta? Se saca las gráficas o la función, sería la función, ¿sí? La función del campo eléctrico, que me representa el campo eléctrico. De esas dos y esas dos del campo eléctrico, ¿sí? Y estas líneas son las que representan el campo eléctrico, ¿sí? Estas líneas son las que representan el campo eléctrico. Eso de ahí, les repito, Wagner lo hace el cálculo y les queda eso, R, una constante, esa constante está reflejada arriba, ¿verdad? En el cálculo por el seno cuadrado de teta, ¿sí? Esa gráfica es R, una constante por el seno cuadrado de teta. Esas son las gráficas para el campo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? La gráfica del campo eléctrico. Y queda así. Si predomina, o yo puedo aproximar mi distribución de carga a un dipolo, ¿verdad? Un momento dipolar, las superficies X potenciales se miran así, ¿verdad? Se miran así. Y el campo eléctrico son estas líneas. Acuérdense que el campo eléctrico es perpendicular a las superficies X potenciales. ¿Estamos de acuerdo? El campo eléctrico siempre va a ser perpendicular a las superficies X potenciales. ¿Sí? Entonces, así se miraría. Entonces, esto es lo último que podemos discutir ya de multipolos eléctricos, ¿verdad? El término cuadripolar, ahí aparecen las gráficas también cómo se miran el término cuadripolar, pero eso no lo miramos por la dificultad del tiempo y porque lleva más matemática, ¿verdad? Más tiempo para trabajar en él. Entonces, ¿me pudieron calcular esto? Aunque ya se me acabó el tiempo, ¿me pudieron calcular quién era el campo eléctrico del monopolo y el campo eléctrico del dipolo? ¿Alguien lo hizo? Ya esto que hice es en forma general, ¿verdad? Esto ya es en forma general, para todos los casos. Lo que pusimos abajo es para todos los casos. Siempre se van a ver así. Siempre se van a ver así. Lo único que va a cambiar es esta magnitud y lo único que va a cambiar sería la magnitud que yo tenga acá, la carga, ¿verdad? Entonces, ¿alguien ya hizo este resultado? Ya se me acabó el tiempo, por lo menos, o estuvieron distraídos mirando la pantalla. Bueno, me lo calculan después y si tienen dudas, ¿verdad? Me lo comentan. Yo esperaría que no tuvieran dudas, pero si a un caso tienen dudas de cómo calcular eso, me lo comentan el día de mañana. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Muchachos, muchachas, ¿alguna duda? ¿Consulta? Yo no, ¿Pregunta? yo no. Bueno, muy bien. Entonces, nos vamos a quedar entonces hasta aquí. No les he dejado la tarea, estoy esperando todavía, bueno, dos cosas. Hemos resuelto bastantes problemas, la mayoría de los problemas, bueno, la mitad de los problemas o más de la mayoría de los problemas que de lo que hemos visto de multipolos. Estoy esperando todavía la guía de ejercicios, pero definitivamente mañana vamos a comenzar ya el otro capítulo, el capítulo 9, capítulo 9, y voy a revisar la parte de energía, ¿verdad? Como no desarrollamos el concepto de energía formalmente, de todo lo que concierne al capítulo 7, no sé en qué medida pueda desarrollar todavía ese concepto. Entonces, voy a sentarme bien a ver si puedo desglosarlo con lo que nosotros ya sabemos y si a un caso no puedo, pues nos vamos a pasar al capítulo 9. De hecho, el concepto de energía no se debe evaluar, ¿verdad? Solo se debe evaluar lo que hemos desarrollado. Pero es importante que ustedes le den una ojeada ahí en vacaciones, porque de hecho, nosotros lo que medimos, lo que usamos, lo que necesitamos al final son las interacciones, por ejemplo, las fuerzas. Y el concepto de energía, ¿verdad? Es muy importante porque el concepto de energía me modifica el estado de un sistema. Entonces, es importante que ustedes lo manejen, ¿verdad? Por ejemplo, en los capacitores, ¿verdad? La energía nosotros la observamos como un almacenamiento de carga, ¿verdad? Por ejemplo, las señales eléctricas, ¿sí?
uno las mira como energía que se propaga en el medio, ¿verdad? Entonces, esos campos eléctricos, al final, pues uno realmente lo que mira o estudia y calcula es cuánta energía hay por unidad de volumen en el espacio, ¿verdad? Entonces, es importante que le den una ojeada a todo eso. Por cuestiones de tiempo, nosotros no vamos a poder, porque al final, pues, bueno, sí, no queda el tiempo, la verdad, no queda el tiempo. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, muchachos, muchachas. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, pues les deseo feliz tarde. Bueno, pasen feliz tarde entonces. Nos vemos mañana.